Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Hola, buenos días. Cuando uno se detiene en las cosas que nos ocurren por la deshumanización del gobierno, da la impresión de estar en el país del nunca jamás, en un país que no está en el mapa, sino que pertenece a algún historiador de esos que suelen hacer historietas o novelas. Pero no, es parte de la realidad. Y entonces, en un país donde se supone que aumentaron los indigentes y los pobres, y donde los comedores reclaman porque no los asisten, hay 5.000 kilos de alimento esperando ser distribuidos que el gobierno no se molesta, esto de molesta entre comillas, para hacerles llegar a los necesitados, porque su insensibilidad, su absoluto desprecio hacia el sufrimiento del prójimo, llega a niveles increíbles. En lugar de socorrer en forma inmediata y tomar disposiciones para que esto llegue a los que precisan, dicen que no es tarea de ellos distribuir los alimentos. ¿Y de quién es? Si esos alimentos fueron comprados por el Estado Nacional, es decir, por el dinero de todos los argentinos. Y hay otros hermanos argentinos sufriendo porque no pueden comer. ¿Qué le pasa a los que integran el proyecto Cachivache? Todos son insensibles. Todos se han vuelto al mejor estilo de Milei. ¿En serio que son una copia del principal Cachivache? ¿De verdad que no tienen sentimientos? ¿Que los colgaron en la puerta del hecho electoral? ¿Cómo se pueden haber deshumanizado? ¿Cómo pueden resbalarle los que sufren? Y además, no están distribuyendo los de la ellos, la suya, como suelen decir. No, es la nuestra, la que todos los argentinos invertimos para que los que no tienen alimentos lo puedan tener. ¿Por qué no lo distribuyen? ¿A dónde está el grado de maldad y deshumanización de este gobierno que llegan a esas cosas? ¿Por qué hay 5.000 kilos de alimentos y vaya a saber cuántos otros en varios depósitos y hay un pueblo que dice que no le llega el socorro a los comedores? ¿Cuándo? ¿En qué momento fueron tocados por la varita de la deshumanización de Milei? ¿De verdad que para quedarse en el gobierno hay que imitar al presidente? ¿En serio que tienen que renunciar a los sentimientos? Este gobierno no solamente es cachivache, sino que además es inhumano. No sufre, no siente, no padece. Al revés, goza de lo que quieren destruir, goza del Estado. Se pagan los mejores sueldos los que quieren hablar de que todo lo resuelve el privado. Esos sueldos los paga el Estado, es decir, usted y yo. Ha hecho 6 viajes al exterior y uno solo a una provincia para hacer el actito de Córdoba. Es decir, ¿ustedes se dan cuenta que con los dineros de los argentinos va a viajar por 7ª o 6ª vez al exterior? ¿En serio que no tiene tiempo para saber lo que está pasando en cada una de las provincias? ¿De verdad no puede ir a Misiones? ¿Solamente a Córdoba para hacer el actito porque no pudo hacer la gran payasada de lo que iba a ser el acto para firmar el pacto del compromiso para empobrecer más a la gente, que es con la ley Cachivache? Entonces, llegamos a la conclusión que parecería ser que hay una bajada de línea para deshumanizarse y ser malos, como que la maldad podría transmitirse de jefe
a menores en la escala. No se puede ser así, supongo yo, salvo que se quiera preservar el bienestar que ellos tienen con el sueldo del Estado, al que dijeron que venían a destruir y a combatir. El que iban a llegar con una motosierra y llegaron para que un día que estábamos descuidados se quiso aumentar el sueldo y como fue descubierto no lo pudo hacer el principal empleado público. En la Argentina están pasando cosas increíbles de imaginar hace una década atrás. Están pasando cosas que no podríamos haber evaluado nunca en nuestro desarrollo, en nuestra crianza, que alguna vez algún hermano podría pasar al lado del necesitado, ignorarlo y tratar de llevarlo al balance. Sí, es un pobre, lo ponemos en el balance. Tiene hambre y lo ponemos entre los hambrientos. ¿Cuándo llegó la deshumanización total o siempre fueron así? ¿Cómo tenemos que hacer para entender a los que se sentaron en el poder porque los que tenían que haber hecho las cosas que todos más imaginábamos que iban a hacer no lo hicieron y apareció el resultado? Este proyecto que nos va llevando a la desintegración como sociedad y a la pérdida constante de la soberanía y de la posibilidad de que el sufriente sea atendido. ¿En qué momento nosotros vamos a darnos cuenta que esto ya llegó al límite? ¿Cuándo veremos que la tolerancia tiene una fecha de vencimiento? Porque cuando decimos hay que respetar la decisión constitucional, ¿cuántas veces nos respetaron a nosotros? Pero si ya en 1952 le quisieron hacer un golpe a Perón, se lo hicieron en el 55, bombardearon, fusilaron y en el 76 desaparecieron. ¿En serio que ellos son los que representan la democracia? ¿De verdad que están del otro lado nuestro? ¿Que son los democráticos? ¿O son la resaca de una democracia acomodada para los poderosos en perjuicio de los más humildes? ¿Quiénes son los que tienen la razón? ¿Ellos o nosotros? Porque si alguno está dudando que la razón está del otro lado, estamos en un verdadero problema porque no ha terminado de discernir a dónde está el bien y a dónde está el mal. Y esto es grave, es peligroso, porque cuando uno escucha que todavía hay quien dice hay que darle tiempo, ¿tiempo para qué? Para que termine de hacer ¿qué cosa? Porque algo es notable, se lo votó para que condujera un país, no para que determinara antojos propios con los que se levanta una mañana y patea todo lo que está armado porque él llegó para destruir el Estado, porque él es anarquista, porque él tiene la motosierra, porque él, que es un cachivache, está sentado en el sillón de Rivadavia por decisión de la gran mayoría del pueblo argentino. Y entonces, ¿la razón la tienen ellos o la tenemos nosotros? ¿Quiénes son los que están equivocados? ¿Los que están del otro lado o los que estamos de este lado? Los que creemos en la dignidad humana, en la hermandad del que menos tiene con el que más tiene, o aquellos que dicen la diferencia de clases existe, están los poderosos, los del medio y los pobres. Y los pobres hace falta que estén, siempre hubo pobres. ¿Cómo que siempre hubo pobres? Con Perón no había pobres. Y entonces había en todo caso gente empobrecida que dejó de serlo. Y cuando se creó la clase media, que se la deben al peronismo, esa misma clase media cuando está bien vota mal y cuando está mal vota bien. Por lo tanto, como estaba bien, votó mal y eligió lo peor que se ponía en la estantería. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora cómo se arregla? ¿Y ahora quién remienda los agujeros que va a dejar este proyecto de la motosierra? Entonces aquí viene la deshumanización como instrumento bancado por la prensa canalla, disimulado por parte de la sociedad argentina, donde hay 5.000 kilos de comida y gente que se muere de hambre. No la vamos a distribuir. ¿Cómo vamos a distribuir eso? ¿Ustedes se dan cuenta lo que está pasando en simultáneo con nuestras vidas? ¿Ustedes se dan cuenta que hay hermanos que duermen en la calle, que viven comiendo de vez en cuando y otros que no comen nunca? ¿Se dan cuenta que en el país de la comida, donde podemos producir alimentos para 800 millones de habitantes, de los 45, 47 millones que somos, haya una mitad en estado decadente? ¿Por qué llegamos a esto? En todo caso, no habrá que preguntarse aquella frase del inglés masón Bernardo Toynbee que decía que cada uno tenía el gobierno que se merecía, y nosotros corregimos diciendo cada uno tiene el gobierno que se le parece. Porque Milei se debe estar pareciendo a nosotros, se debe estar pareciendo a los que no reconocemos nada de lo que estaba bien y creyendo que es en perpetuidad. Los que lo votaron, ¿saben que no existía el aguinaldo en la Argentina? Los que lo votaron, ¿saben que no había vacaciones pagas? Los que lo votaron, ¿saben que no había derecho a elegir? No, no lo saben. Porque hay una incultura generalizada, porque hay una falta de información y porque además no hubo lo que se llama el trabajamiento generacional familiar. ¿Saben por qué? Porque después de tanto dolor, decían los abuelos, mirá lo que le pasó a los chicos, a los nietos, dejémoslo, apartémoslo, no le informemos de política porque van a terminar como sus padres, o desaparecidos o presos. Y eso pasó. Y eso ocurrió. Ahora, no quiere decir que esos nietos no se den cuenta de la realidad, que no entiendan que lo que hicieron cuando votaron a Milei fue un error conceptual porque los que estaban haciendo otras cosas las hacían mal según observaban ellos. Todo esto, ¿ustedes creen que se evalúa o no? Porque a los argentinos nos pasan cosas muy curiosas. Somos un gran productor de alimentos con gran parte del pueblo pasando hambre. Somos un país rico con un pueblo empobrecido. Somos un país que abrazamos al extranjero y vamos al exilio forzoso y a pedir por favor trabajo en cualquier lugar del mundo. Cuando nos preguntemos por qué, nos vamos a dar cuenta que pasamos de la categoría buenudos a la categoría boludos y que además de pasar de categoría hemos hecho todo lo posible para que lo que tenía que ser un potencial para estar viviendo como corresponde, lo destrozáramos. Sí, esencialmente la clase media, la que cuando está bien vota mal y cuando está mal vota bien. Ahora que están mal, y si llegamos a la del medio tiempo, ¿votarán bien? ¿Cambiarán la vida parlamentaria? Y en todo caso a lo mejor se están preguntando, pero si ahora el gobierno tiene minoría parlamentaria y la mayoría parlamentaria que debería ser la oposición no hace nada, pierde el tiempo y toma café. Y tienen razón. Entonces hay un debate abierto. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Y a dónde vamos? Y como no lo sabemos, apareció Milei.